Vamos con la siguiente parte, cómo es el AC trifásico. Pues las tres líneas, el neutro y la tierra. Paramos de contar. O sea, viene con un protector también para este protector, dependiendo del caso, dependiendo del equipo. Este normalmente es para los Mac, para proteger esa conexión y evitar también como que el agua pueda llegar a hacer contacto, sobre todo con estos circuitos que tenemos acá de comunicación. Otro video que vamos a ver rápidamente. Para ya la serie Mac, ahorita vemos la serie 1000, pero pues muchas de estas vienen a ser las mismas recomendaciones. Esto es más como el tema de instalación. Lo que les comentaba, todos vienen con esta, solo la serie Max viene sin panel, con OLED, ni con la tecla de, una tecla para la configuración de este. Esto sí solo lo podríamos hacer a través del teléfono o a través de la plataforma, conectándolo o al servidor de GrowWatt o directamente con ellos a través de la aplicación Chantix. Ya, lo volví a reiniciar. Acá lo que le comentaba también darle respuesta a la persona que me ha hecho la pregunta. El Chain Master, como vemos, es cuando ya tenemos dos equipos, tenemos una estación meteorológica, ya como para plantas más grandes. Si solo tenemos un equipo, pues no hay necesidad. Las mismas herramientas que tenemos, el taladro, pues para hacer los huecos en la pared, para poder colgar también el equipo. Estos equipos ya no son tan pesadísimos. Bueno, depende qué tan grande los vaya, el más grande, el de 70 Max 70, o ya si vamos a colgar los Max. Bueno, pues obviamente ya va subiendo a medida que sube la capacidad del equipo, pues va subiendo el peso de este. Aquí vamos a ver un poquito qué es lo que viene incluido. Viene incluido incluso los chazos, o no sé cómo lo llamarán en otros lados, pues así los llamo yo. Para también la instalación, recomendación utilizar esto, pero lo que más depende eh, que soporte o no es la construcción de la pared, ¿sí? Porque pues si tenemos una pared en drywall, pues obviamente un chazo pues no va a servir, necesitamos otros métodos para colgarlo, pero bueno, eso normalmente no pasa aquí en Colombia, ya que pues todas las paredes están hechas es en bloque, normalmente viene también incluida utilizar siempre o tratar de utilizar la herramienta para apretar y aflojar y conectar también los conectores MS4 que viene incluido, no utilizar ahí destornilladores de pala o alicates muchas veces porque pues ahí vamos afectando o podemos deformar el conector y puede que nos funcione una vez, pero para la siguiente persona no le vaya a funcionar, ¿sí? O sea, porque estaríamos dañando el conector. Entonces, pues tener muy en cuenta eso, que siempre que vayamos a hacer algún tipo de o mantenimiento o revisión o servicio técnico o a la hora de la instalación, utilizar siempre la herramienta que viene incluida con el inversor. Si vemos que usamos el bracket utilizamos la guía para hacer los huecos y por ese mismo lado también conectarlo, las mismas recomendaciones que les comentaba anteriormente con los MIN, que no queden directos completamente al sol y al agua, y unas recomendaciones de cables de aluminio y cables de cobre, dependiendo pues cuáles tengan disponibles o cuáles vean mejores también en términos, obviamente pues lo mejor siempre será tratar de utilizar cables de cobre, pero pues no son muy baratos ahora. Entonces, para tener en cuenta, chequear, muy importante, lo paso otra vez. Bueno, chequear el voltaje de los MPPT antes de la conexión, ¿sí? Chequearlos, que esté generando lo que estábamos planeando, que no haya habido de pronto un error humano ahí, que se haya conectado una serie de más, o que se haya conectado un, inversor, un panel de más, que estén dentro de lo que estamos calculando, lo que estamos esperando antes de la conexión. Mucho cuidado ya con estos voltajes, ya son 400 DC, en otros casos son 1000,
o inclusive ya en ya con los más grandes de 1500 voltios, donde también tenemos que tener en cuenta inclusive la categoría de nuestro multímetro, ¿sí? O sea, un multímetro, tener un buen multímetro, no el multímetro, bueno, digamos, de combate, que no tiene ningún tipo de protección, no tiene ningún tipo eh, bueno, de estas pruebas intensivas de fábrica, donde nos aseguren cuando estemos midiendo 1500 voltios, lo estamos haciendo de una manera segura, ¿no? O que puede llegar a comprometer o el equipo o al personal que está manipulándolo. Entonces, como vemos, pues usar guantes también de aislamiento, tratar también de usar botas dieléctricas para evitar cualquier fallo o corriente el que conduzca a tierra y pues que uno quede en la mitad, entonces pues comprometiendo nuestra seguridad, ¿sí? Esto es una nota para los max de 30 a 70 kilovatios, que el inversor, el voltaje MP no vaya a ser menor a 250 voltios o el equipo pues no va a funcionar, no va a empezar a generar, no va a empezar a entregar a la red, como nos decía Julián también revisar, pero bueno, digamos como que en esta parte pues ya todo eso debería estar calculado, solo vamos es corroborando que esté dentro del voltaje que estábamos calculando, pero pues tratar de trabajar en el voltaje nominal del equipo, sí que el BMP esté en el voltaje nominal del equipo. Usar también una ponchadora para los terminales, para evitar puntos calientes a la hora de conectar nuestros cables AC y lo mismo para los cables DC. Adelantamos esta parte un poco más. Ya una vez conectado y que todo está bien, conectamos el data logger, lo configuramos, digamos, la forma de configurar está pues en el instructivo en la guía rápida de cómo configurarlo, pero pues así, un resumen general, ya cuando lo tengamos completamente conectado, pues el inversor va a parpadear en azul, ¿sí? O sea, en un principio usamos el Chime Phone para conectarnos en, en, en modo AP con el data logger. Ahí de esa manera configuramos la red Wi-Fi de la casa o de la planta como tal y lo conectamos a Internet. ¿Sí? Vamos a ir más al detalle, digamos, bueno, el webinar no nos vamos a centrar mucho en este tipo de configuración, ¿sí? Pero pues ya la podemos consultar en los manuales del equipo, en el manual del equipo de cómo hacerlo y pues si llegan a tener problema o necesitar soporte, pues ya podrían llegar a contactarnos. Ah, no volvió a pasar. Estamos acá. Ya una vez, después de haber hecho todo esto, prendemos el DC switch, ponemos en on, el equipo pues va a empezar a contar, va a hacer el conteo regresivo para empezar la generación. Esto lo hacemos como ya viene preconfigurado en 300, o bueno, por si por cualquier motivo pues no llega a estar configurado en 300, también lo podemos configurar a través de la plataforma sin ningún problema. Ya cuando la hoja está en verde sólido, ya sabemos que está en estado normal, está generando, sin ningún problema. Cuando ya tenemos un parpadeo en rojo, tenemos un warning o un error que puede llegar que ya, pues obviamente, pues hay muchísimos errores que pueden llegar a pasar. Entonces, pues lo recomendable es ir a consultarlo en el manual del equipo que puede estar pasando. Cuando tenemos dos casos, como vieron, el caso que es un warning, una advertencia, y el caso que es una falla. Cuando es un warning, el equipo puede seguir trabajando o está funcionando no en sus mejores condiciones, no en su máxima capacidad, pero sigue funcionando, sigue generando. Cuando está en falla, el equipo sí está completamente desconectado, desincronizado de la red y requiere una atención más rápida, ¿sí? En este caso, pues no hay voltaje AC o él no detecta AC, pues aquí ya lo primero que habría que hacer es ver los voltajes de AC que hay en la, en la planta, ¿sí? En los terminales podríamos verificarlo o en la pantalla del inversor o con un multímetro ver si están dentro del rango, si están dentro de 200 o si están al menos conectados, ¿no? Se puede que a veces ni siquiera estén conectados y me esté sacando esta falla. Bueno, tenemos el botón para poder operar, mirar también los voltajes, lo que les comentaba, las corrientes, podemos ver acá.
Podemos hacer algunos tipos de configuraciones, como esto el tema del address es la dirección de comunicación por RS485, pero ya toma importancia cuando estamos usando varios inversores en una instalación y estamos usando también el Chain Master, que ya toca configurar cada inversor con una dirección de comunicación diferente. Con eso ya el Chain Master los puede detectar y sabe cuál es cuál, ¿sí? Y no hay un problema en el canal de comunicación de que se pregunta cuál es el inversor número uno y pues varios de ellos responden, ¿sí? Por eso es importante el tema de la configuración de la dirección de comunicación. Esas son unas pequeñas recomendaciones, sobre todo para mantenimiento, si se requiere o si saca una falla, también por el, el ventilador. Podemos retirar el ventilador también sin ningún problema, sin caer sin dañar como tal la garantía del equipo. Entonces, pues por temas de mantenimiento, solo para la limpieza de esto, sin problema. Obviamente apagamos el equipo primero que todo. Sin embargo, una recomendación que no sé si se hace acá. Ustedes saben que el DC es una energía bastante como peligrosa, que es un poco más, puede ser un poco más amenazante a la seguridad que una inversión AC, que una señal AC, por el tema que el AC, pues hay momentos que llega a 0 voltios, pero una DC nunca, ¿sí? Entonces, primero, si vamos a apagar el equipo, si el equipo está generando, digamos, este equipo de, no sé, 50K está generando 50 kilovatios en ese momento, llegaría a ser un apagado abrupto por la parte de C. No es recomendable porque podríamos llegar a generar algún tipo de chispa. Obviamente estos inversores son este breaker que ven aquí, este interruptor es en DC, pero pues no considero una buena idea llegar y eh, hacer este tipo de apagados desde la parte de C. ¿Sí? Primero apaguemos el AC, ya sea o apagando los breakers de AC, que el equipo detecte que no hay conexión, y después sí apagamos el breaker de C, ya de una forma mucho más segura. Es mi recomendación general. Tenemos unos pequeños pasos también como para retirar los ventiladores. Si llega a tener alguna falla por ventilador y nosotros o necesitemos reemplazar el ventilador, o pues hacer un bello mantenimiento, ¿sí? Una limpieza, aquí, quitar el polvo, o de pronto, pues lo que ha pasado en algunos casos, algún animal o algo entra en el inversor de noche, se prenden los ventiladores y pues termina obstruido el ventilador, y pues el equipo pues manda una señal de falla de ventilador, ¿sí? Entonces, o disminuye mucho su producción o deja de producir totalmente. Y faltó la última parte, que es el tema de las fallas. Estas las pueden consultar en el manual o en la, en la página que ahorita compartió Julián con ustedes, que es la de Latam Growat, donde también están todo este tipo de fallas para los inversores on-grid o off-grid, también si llega a ser necesario, o los híbridos también, viene dividido por esas categorías, con también qué se puede hacer en esos casos. Por ejemplo, pues una falla de 420, el módulo está dañado, pues ahí ya normalmente hay que chequear si hay se está yendo la corriente por GND, ¿sí? Ahí, y revisar esa parte, si no, pues también pueden contactarnos a nosotros para ver qué puede llegar a ser el problema. Si puede llegar a ser una falla en el equipo, una falsa alarma, o que efectivamente pues hay una pequeña corriente que se está yendo a tierra, ¿sí? Bueno, entre estos pues hay muchos tipos de fallos que pues requieren una evaluación y saber qué está pasando ahí primero, ¿sí? Como les comentaba, no es que entró en fallo y ya definitivamente el equipo se dañó, ¿no? El equipo puede estarnos avisando qué puede estar sucediendo en la instalación. Algo, por ejemplo, que pasa, y pasa bastante, como les comentaba, él saca un fallo de la resistencia este es el fallo 300, no estoy mal, este, de PV Isolation Load. ¿Qué quiere decir este error? O sea, el equipo puede estar funcionando un buen tiempo, ¿sí? Meses, años inclusive, y un momento llegar y sacar este error. Muchas personas dicen, no, se dañó el inversor,
que no sé qué. No, hay que tomar el tiempo de analizar por qué me está mostrando este error y muchas veces es por el cableado, que digamos el cableado, se, la cubierta de este se deterioró por o estar en el sol, no estar recubierta o porque pues de pronto un roedor mordió o algún animal mordió el cable, pues está empezado a conducir un poco hacia tierra. Entonces el equipo, pues él siempre hace un testeo, él siempre está mirando cuánto es la corriente, la resistencia que hay de entre los terminales de fotovoltaicos a tierra y tiene que ser mayor a cierto valor. Por ejemplo, creo que si no estoy mal, tiene que ser mayor a 10.000, a 10 kiloohmios. Si detecta que es menor a esto, el equipo va a sacar esta falla. ¿Sí? Entonces, revisar eso requiere como revisar las conexiones, revisar la instalación, si hay algún deterioro en los cables. También puede pasar por el agua, que muchas veces pasa por las puras mañanas cuando en lugares muy fríos, por condensación hay algunas pequeñas gotas. Estas gotas obviamente tienen una conducción o conducen eléctricamente y hacen que la resistencia baje de los terminales fotovoltaicos de PV a tierra y me envía el error. Ya a medida que pasa el día, pues estas gotas desaparecen, la temperatura sube y ya deja de haber ese error. Entonces, para que tengamos muy en cuenta que esto es un indicio, este tipo de errores, de qué puede estar pasando también en la instalación, ¿no? Lo mismo como el voltaje fuera de rango, que puede ser que el voltaje en la instalación subió, ¿sí? Ya pasó de 230 por ejemplo, a 240. Entonces el equipo estaba configurado que funcionara, por ejemplo, hasta 235, se salió de ese rango, ¡pum!, nos mostró este error. Es para tenerlo muy en cuenta a la hora bueno, buscar la raíz del problema. Y listo. Entonces, yo creo que dejamos el video hasta ahí, algunas notas, lo de siempre, nunca sobrepasar el VOC, el voltaje ejecutable del inversor, balancear lo mejor posible las cadenas entre los múltiples MPPTs, que pues es una recomendación. ¿Por qué? Lo de siempre, temas de calor, temas de temperatura, si usamos más MPPTs, pues además de que va a ser más eficiente la conversión, también el inversor se va a calentar menos porque vamos a tener un área mayor para la disipación de calor. ¿Sí? Entonces, esto es una recomendación que les hago. Digo, obviamente diseñar el número de módulos por cadena dentro del voltaje MPPT de cada inversor para obtener la máxima eficiencia y menores temperaturas del inversor. Tener muy en cuenta esta recomendación. En México y Colombia, en Latinoamérica en general, se pueden llegar a tener radiaciones superiores a los 1000 vatios sobre metro cuadrado. Entonces, muchas veces los cálculos hechos por los fabricantes de paneles pues vienen hechos como para esta medida, pero si es un poco mayor, pues vamos a tener un voltaje mayor y también una corriente mayor, ¿sí? Entonces, puede que llegue, mi recomendación, ¿cuál es? Que a veces pues nosotros no tenemos el poder o es muy difícil tener acceso a esa información. La fácil, la que se aplicaría es, pues démosle un porcentaje de tolerancia, ¿sí? Si el inversor es de 1000, pues si llegamos, por ejemplo, a 995, 996, sí, el equipo va a funcionar, pero como no tenemos en cuenta este tipo de cosas, puede que ese día subió un poco más la radiación, nos pasamos de 1000, el equipo dejó de funcionar. Y ahí es donde vienen los problemas, donde viene, digamos, como que, pues no se va a dañar el equipo, pero sí, pues vienen ciertas reclamaciones de por qué el equipo no está generando, de por qué está pasando esto. Ahí, cuando hacemos el análisis exhaustivo, es, bueno, es porque tenemos una radiación mayor. Simplemente lo hemos podido evitar, pues, dándole un porcentaje de tolerancia al equipo. Entonces, llegar, si es a 1000, pues tratar de no llegar a 1000, sino a 950 o a 900, con estos pequeños cambios que pueden haber de temperatura, de radiación, no llegan a ser tan críticos que puedan llegar a comprometer los niveles de generación calculados en la etapa de diseño. Es una recomendación muy grande que les hago. Bueno, la seguridad es primordial para ejecutar cualquier instalación. El módulo más grande no precisamente es el mejor para el proyecto, ya pues recomendaciones tanto físicas de instalar, pues a veces siempre se quiere usar el módulo más grande, pero pues obviamente para subirlos a techo, bueno, requieren muchas cuestiones aquí también que hay que tener en cuenta. Y ya, entonces como para que tengamos estas recomendaciones en cuenta,